El Apocalipsis está formado por dos secciones principales, las cuales son el mensaje a las 7 iglesias y los 3 septenarios de sellos, trompetas y copas. El objetivo de la primera sección, la de las 7 iglesias, es preparar a los creyentes para que puedan asumir su carácter como discípulos de Cristo. Estas 7 iglesias son representativas de la comunidad cristiana en todo el mundo y en el tiempo. El objetivo de la segunda sección, la de los septenarios, es advertir a los del mundo pecador, si no se arrepienten, de su inminente destrucción junto con el maligno. Estas dos secciones inician, cada una, con una visión sobre el Señor Jesucristo como juez. Esto significa que el Señor Jesucristo es la base de las revelaciones y la causa de los acontecimientos que anuncia el Apocalipsis. La autoridad del Señor Jesús como juez procede de su misión redentora en la tierra, la cual cumplió satisfactoriamente hasta el fin. Secciones principales del Apocalipsis. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. La visión introductoria de la primera sección, dirigida a las iglesias, se encuentra en el capítulo 1 del 10 al 18, y la segunda visión, la de los septenarios dirigidos a los pecadores, está en el capítulo 5 del 6 al 14. Se evidencia de esta manera que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, y entre los suyos y los del mundo. Estas dos facetas del reinado del Señor Jesucristo también están representadas en la escena del Señor montado sobre un pollino de asna y en la de él cabalgando un caballo blanco. El pollino de asna es símbolo de paz. Así, su entrada en Jerusalén sobre un pollino tipifica las arras de su reino sobre los santos como el príncipe de paz. Pero el caballo es símbolo de guerra, y al aparecer él sobre un caballo blanco, tanto al inicio como al final del Apocalipsis, comanda la cabalgata de la predicación cristiana en contra de la bestia y los que adoran su imagen. Visión inaugural a las 7 iglesias. El apóstol Juan vio 7 candeleros de oro, y en medio de estos candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta visión introductoria dirigida a las iglesias está relacionada con el Salmo 110, que presenta al Señor reinando con el cetro de justicia sobre su pueblo, la iglesia. Este salmo dice que, sentado a la diestra del Padre, el Señor domina en medio de sus enemigos, y su pueblo se le ofrece voluntariamente, y que Él ha sido juramentado como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La iglesia verdadera es aquella parte de la comunidad cristiana que se somete voluntariamente a Jesucristo, y que como consecuencia recibe su bendición y hasta comparte su reino. El Salmo 110 escribe al Hijo del Hombre en su estado glorificado, presentándolo como el sumo sacerdote, como el regente de la comunidad cristiana, como su causa, su sustento y su centro. El Señor Jesús prefiere usar el título Hijo del Hombre en vez del título Mesías, porque este último título está viciado con los conceptos políticos terrenales y nacionalistas del judaísmo, mientras que el título de Hijo del Hombre enfatiza el aspecto de siervo como la correcta naturaleza del Mesías Rey. Sin embargo, los apóstoles, al decirle Cristo, que en griego significa ungido, al igual que Mesías en hebreo, dirige nuestra atención en Jesús de Nazaret como el ungido de Dios para ser el Rey. Así, esta visión inaugural presenta a Jesucristo como el Mesías profetizado por Moisés, como el escatológico hijo de David y como aquel príncipe que el profeta Daniel anunció. Esta imagen del Hijo del Hombre como
rey y siervo, ilustra nuestro final como reino de sacerdotes, si nos mantenemos firmes ante la apostasía y las tentaciones y ante el sufrimiento y la persecución. Dice el Señor: con vuestra paciencia, es decir, resistencia, tolerancia, ganaréis vuestras almas. También nos dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Confiad, yo he vencido al mundo. Así pues, al igual que con la visión dada a Esteban, esta visión del Hijo del Hombre es una prueba de que el camino de la cruz que él siguió le llevó a ser nuestro Señor y nuestro ejemplo a seguir. Y así se presenta en esta visión triunfante, glorioso, con prendas reales y sacerdotales, en medio de 7 candeleros con 7 estrellas en su mano derecha, simbolizando que él gobierna a la iglesia. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Visión inaugural de los septenarios. Aquí el apóstol Juan mira a un cordero como inmolado, de pie en medio del trono, entre los 4 seres vivientes y en medio de los 24 ancianos. El cordero, que tiene 7 cuernos y 7 ojos, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, millones de ángeles y toda la creación le cantan diciéndole que es digno, por haber redimido a los pueblos con su sangre, de abrir el libro y de recibir la gloria, la honra, las riquezas y el poder. Y le adora. Antes de todo, tengamos presente que esta visión del Cordero inmolado está en un contexto de juicio. Tras esta visión, se dan los septenarios del juicio que se ejecutan de manera paralela a la predicación de la iglesia. Esta visión introductoria de la segunda sección, dirigida a los pecadores, está relacionada con el Salmo 2, que señala al reinado de Cristo Jesús sobre todas las gentes y naciones que no se sujetan a él. Este salmo se pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en romper las riendas del Señor? Ante esto, el Señor se ríe y luego los turba con su ira. También refiere que Jehová ha dicho al Señor: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, te daré las naciones hasta los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. En este Salmo 2, el Señor Jesucristo no es presentado con el cetro de justicia, sino que dice que rige con vara de hierro. Sin embargo, en consonancia con la parábola del alfarero del profeta Jeremías, el apóstol Juan en el original griego, en el capítulo 12:5, en vez de regir, dice pastorear, por lo que la acción de quebrantar como a vasija de alfarero es una referencia al arrepentimiento. Esto significa que el Cordero guiará a la multitud sacada de entre todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas a fuentes de agua de vida, y lo hace a través de la predicación de su iglesia. No obstante, la vara y el cayado que infunden aliento se presentan aquí como vara de hierro, haciendo referencia a la dureza de corazón del incrédulo que no se arrepiente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Muchos piensan que por el momento el reino de Cristo está limitado a la iglesia, porque según ellos el verdadero reino se dará en un gobierno político mundial en el futuro. Pero esto no es así. El completo y total reino de Cristo Jesús sobre la tierra inició con el anuncio que Él mismo dio: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la señal de que su reino está vigente son: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos
leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Desde su resurrección, todas las naciones de la tierra están bajo el dominio de Cristo Jesús, incluso sobre el mundo que no cumple sus leyes, por lo cual no recibe su bendición, sino su condenación. Los del mundo también son sus siervos y cumplen con su propósito, aunque no quieran hacerlo o ni siquiera lo imaginen. En su mano está también el poner y quitar reyes, y desde los gobiernos provee las acciones necesarias para que su palabra corra y sea glorificada. Nabucodonosor fue reducido a una bestia del campo, mientras no reconociera que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Por lo que, cuando Satanás tentó al Señor Jesús con darle todos los reinos del mundo si le adoraba, mentía al decirle que él tenía la potestad sobre ellos. Y cuando el Señor Jesús le llamó príncipe de este mundo, no se refería a los reinos del mundo, sino a esa parte de la población dominada por el pecado y la maldad. Por tanto, el Rey de los santos es también Rey sobre los pecadores, y es Rey de reyes porque impera sobre todos los gobiernos de la tierra. En su reino sobre las naciones, él no se desentiende del dolor ni de las pasiones humanas, antes bien, detiene el afán humano de autodestrucción y renueva la creación. Como se ve, no se está hablando de un estado judío, ni cristiano, ni judeocristiano, de carácter político, económico o militar, tal y como lo quiso Constantino, el papado durante la Edad Media, o como el que anuncian las corrientes milenaristas. El Señor dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Este Salmo 2 también muestra la exaltación del Señor a causa de su sacrificio, obteniendo autoridad plenipotenciaria para juzgar a los que ha redimido y a quienes le rechazan. Por esto, el Señor es el centro del trono de Dios. El mundo ha de saber y reconocer que detrás del poder de Cristo Jesús está el mismo Dios y que su reino está basado en el mismo trono de Dios. El Señor, al mostrarse como Cordero inmolado, pero vivo y triunfante, busca derramar sobre la tierra espíritu de gracia y de oración en cuanto vean al que traspasaron. Y ahí está de pie, en medio del trono, vencedor absoluto e indiscutible, vivo, triunfante, victorioso sobre ese mundo que le menospreció hasta la muerte. A los creyentes nos llena de gozo verle así. De los pecadores se espera que al verle alto y exaltado se lamenten por menospreciarle y por afrentar al Espíritu de gracia. Si no se arrepienten, saldrán avergonzados de delante de él y se lamentarán como los descendientes de Natán y de Simei. Estos, siendo descendientes de David y de Leví, jamás disfrutaron del reino ni del sacerdocio, como tampoco los del mundo disfrutan del reino de Dios. Es cierto que Cristo Jesús por todos murió, pero cada persona de manera individual debe aceptar la dádiva de Dios en Cristo, y quienes no lo hagan resucitarán a condenación. Si los pecadores no obedecen a la predicación del Evangelio y no se someten a la voluntad de Cristo Jesús, al final perecerán cuando Él los pise en el lagar de su ira. El profeta Isaías vio al Señor con su vestido teñido de rojo, por haber pisado con su ira Él solo el lagar de los pueblos, por sus rebeliones y pecados. Así, las guerras, las pestes, el hambre, las agitaciones populares son muestra de la sabiduría, del poder y de la justa retribución del Señor, porque la nación o el reino que no le sirviere perecerá y será asolado. Conclusión. Aunque presentado de manera diferente, en la primera visión como Hijo del Hombre y en la segunda visión como Cordero inmolado, ambas visiones hacen referencia a la obra redentora del Señor Jesucristo como causa de su reino y de su calidad de juez sobre toda la tierra.
Así pues, estas visiones inaugurales manifiestan la causa de la grandeza y entronización de Jesús de Nazaret como motivación a los creyentes a perseverar en la fe para reinar con Él. Pero el Rey no se ha sentado a gobernar, sino a juzgar. Ha desatado los sellos y abierto el libro del juicio para determinar la justicia o injusticia en las personas, en las naciones y en su iglesia.